Bien, pues seamos bienvenidos todos, todas. Estamos acá con mucho gusto en nuestra sesión particular, en esta charla, entrevista que vamos a tener con Terry Mederos, que ya también está aquí con todos nosotros. Entonces, este, pues buenos días, buenos días aquí en México y buenas tardes allá en Islas Canarias. Terry, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes hoy, la verdad. Muy bien, pues entonces para darle ya paso a lo que vamos a platicar, me voy a permitir leer algo sobre Terry, que no puedo pensar que es una semblanza, y sí, lo es en cierta manera, pero también es una suerte de introducción al tono que vamos a estar utilizando aquí en estos momentos. Entonces, pues aquí voy con esto que dice lo siguiente. Bueno, Terry Mederos es licenciado en Filología y máster en Administración de Empresas. Tiene una larga trayectoria en el sector público, en la gestión de proyectos de desarrollo de zonas turísticas, estrategias de atención al turista y reposicionamiento de destinos maduros. Es especialista en transformación digital por la Escuela Oficial de Idiomas de Santa Cruz de Tenerife y en innovación estratégica por ESADE. Miembro de la Cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna y de la Junta Directiva Turísfera, el Clúster de Innovación Turística de Canarias. Ejerce la dirección de Innovación y Talento Digital del Turismo de Tenerife y es articulista habitual en asuntos de temática social. Sin embargo, hoy vamos a hablar no tanto del Terry experto, sino más del Terry en primera persona. De Terry, quien desde muy pronto supo que no encajaba con el mundo terrenal establecido, empezando con que al principio no fue muy buena estudiante. Las monjas decían que no se concentraba, pues apenas con 7 años ponía más empeño en leer novelas de Hemingway y también se divertía ideando obras de teatro para representar en los recreos. Ella interpretaba, por supuesto, al Príncipe Azul. En su primera juventud pasó de la exaltación poética de Pedro Salinas al descubrimiento del amor. Al haber nacido en la sociedad de los últimos años del franquismo, cuando el lesbianismo aún estaba penado con cárcel, no fue fácil crecer sin referentes, sintiendo que a nadie más le pasaba lo que a ella. Pero eso no privó su adolescencia de pasión y poesía. Cuando, años más tarde, reunió fuerzas para salir a la luz, lo hizo con todas las consecuencias. Sin renunciar a la maternidad, ni a estrenar el matrimonio igualitario, ni a la conquista de cada derecho. Ese fue el germen de un activismo social y feminista que le ha acompañado desde entonces. Porque Terry cree profundamente en una sociedad más justa, en la buena gente, que es casi toda, y en que, frente a las trampas del consumismo depredador que quiere comerse las carteras, los cerebros humanos y hasta el planeta entero, están todas las personas de a pie empezando a mirar al monstruo a los ojos. En fin, que después de 30 años en turismo, de criar a 4 peques, de superar un cáncer de mama, de volver a casarse y de reinventar su carrera hacia la innovación y la transformación digital, todavía sigue escuchándose a sí mismo para saber qué quiere ser de grande. Para empezar, a pesar de que su sentir es el de una persona no binaria o de género neutro, ha dado el paso de aceptarse y visibilizarse como hombre trans, ya que dentro del obligado sistema binario es donde Terry mejor se encuentra. Eso le estigmatiza, pero también simplifica su relación con el mundo, aunque por dentro se permite liberarse de cualquier estereotipo de género y actuar como siente en cada momento, libre de los códigos que se presuponen para uno u otro sexo. Terry, es un honor para mí, un gusto tenerte aquí y pues me permití, como lo habrás notado, tomar tus propias palabras porque pienso justamente hacer eco de esto, de que es ser trans en primera persona. Muchas gracias, Terry. Muchísimas gracias. La verdad es que me emociona escucharte, porque, bueno, algo que escribo casi para mí mismo, aunque luego lo comparta, lo escucho en tus palabras y me da vértigo. Quizá porque es todo muy reciente, pero bueno, también apasionante. Sí. Y yo creo que justamente este asunto de poco tiempo, poco trayecto que tiene bueno, trayecto en el sentido de este último momento, ¿no? Pero ya es Sí. un trayecto de mucho tiempo. En ese sentido, no sé, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue lo que tú nos puedes contar de esos primeros años en esta España peculiar, ¿no? O en estas Islas Canarias que formaban parte de España. No sé si hayas vivido en otro lugar, además de La esto. verdad es que me crié en Madrid, en la capital, y bueno, de familia canaria, más o menos convencional.
con 3 hermanos más, y bueno, yo siempre quería ser como mi hermano. Tengo también 2 hermanas, y yo siempre me quería estar en lo que él hacía, quería vestir como él vestía, y lo tomaban alrededor como, bueno, como una pequeña broma. Hoy en día se escucha mucho más a la infancia, pero lo cierto es que en aquel momento, en aquel Madrid, como decías, de la España de la última época de Franco, pues las niñas vivíamos en una sociedad muy patriarcal, yo iba a un colegio de monjas y bueno, lo de querer jugar como un chico era algo que tenía que hacer dentro de casa. Jamás me planteé la transexualidad, es que, vamos, ni soñar lo que era eso. No tuve acceso, además, a ningún tipo de lenguaje que me educara en sexualidad hacia ningún lado. Lo único que supe a partir de los 8 años es que me gustaban las mujeres, pero mi identidad quedó bastante relegada. No, no, no fui capaz de preguntarme qué era o qué no era, porque cuando lo intenté expresar, bueno, me hicieron ver que no era bien recibido en mi casa. Y al final, los niños y las niñas lo que buscan es aceptación, cariño, y si sabes que vas por un sitio por donde no te van a querer, bueno, quizá con la libertad que tiene hoy la infancia sea más fácil. En aquel momento ni me lo planteé. Con lo cual, pues durante muchos años, pues la lucha fue la salida del armario como mujer lesbiana. Y bueno, me costó en su momento pues tener que irme de casa pronto, bueno, el no entenderse familiarmente en un primer momento. Después, poco a poco, fue viniendo y por suerte llevo muchas décadas de total apoyo. Ujú. Y eso que no es fácil, porque cuando empiezas a tener hijos, la sociedad se cuestiona muchas cosas y en parte te dicen, pero ¿cómo vas a traer hijos a esta familia disfuncional? Bueno, yo lo que sé es que cuando busqué colegio para mi hija mayor, junto con mi mujer, entonces, pues lo primero que preguntábamos era qué trato van a darle a mi hija. Y ella estudió, acaba de terminar la escolarización y ya está en la universidad. Ella estudió todos sus años de colegio, digamos, en el centro que nos dijo no va a haber ningún tipo de diferencia, porque es importante el tipo de familia que ella tenga, ¿no? Así que, bueno, poquito a poco, pues la labor que intentamos ir haciendo era pues siempre los cumpleaños hacerlos en casa, invitar a las familias a nuestra casa en la medida en que podíamos, para que vieran que no éramos monstruos, que no éramos personas pedófilas, que no éramos, porque claro, se ponen tantos sanbenitos a las personas LGTB como educadoras, que bueno, intentábamos y creo que lo conseguimos, que la gente entendiera, integrara y de hecho, pues bueno, nos hemos reunido todas las familias al final para celebrar la ceremonia de graduación de nuestros hijos hace pocos meses y fue bonito escuchar gracias porque con ustedes hemos entendido la verdadera integración de la diversidad sexual y nuestros hijos lo han vivido con normalidad desde pequeños. Así que bueno, ese ha sido un poquito el recorrido, ¿no? Yo creo que además este proceso, digamos, como entre comillas, de aprendizaje que tú mismo tuviste, fue también un proceso de aprendizaje para tu familia. Y no me refiero directamente, por ejemplo, a los niños, sino también, por ejemplo, a los padres, a los hermanos, primos o lo que sea. Yo no sé, supongo que habrás visto algún trayecto de transformación ahí o cómo fue. La verdad es que sí, al principio pues mi familia intentó especialmente que me diera cuenta de que este era un camino equivocado. Recuerdo a mi madre diciéndome, vas a acabar por el mal camino, y intentando que así recapacitara. Cuando después de varios años ya se dio cuenta de que esto era imparable, pues bueno, fue el nacimiento de mi hija lo que al final tendió puentes. De alguna manera, pues curiosamente, la fuerza del amor ahí ya tendió todos los puentes. Y luego, pues, para mis hermanos, claro, nosotros estamos en la generación, somos la generación que ahora tiene 50 y pico años,
y no es como ahora, y aún así pues también el amor fue por delante. No he tenido nunca demasiados problemas, quizá también porque siendo una mujer lesbiana, yo creo que los problemas que tienen los hombres gays, pues no, a lo mejor si no se te nota tanto, pues no tienes demasiado bullying, no tienes demasiado problema. Pero también creo que hay una fórmula que me ha funcionado desde el principio, y es poner lo personal por delante. Esa frase de que lo personal es político, a mí siempre me ha funcionado bien. Nunca he ocultado en el trabajo, al revés, he intentado acercar mi vida personal siempre a las conversaciones, para huir de lo contrario, del intentar hablar casi en morse para no tener que dar explicaciones. Bueno, yo he querido ir con la explicación por delante porque lo he elegido así, porque me parecía que cuando la gente se acerca a una realidad que no conoce, al final la empatía hace muchísimo más que cualquier cosa que le quieras contar, ¿no? Sí, porque a veces pasa, ¿no? Que se entiende como si fuera una cuestión de, ah, lo que pasa es que están promoviendo o exagerando la identidad y entonces por ello, ¿por qué ese exabrupto de emociones mostradas? Pero tiene que ver con esto que está señalando, ¿no? Con la experiencia misma de esta exclusión que inevitablemente ha ocurrido en algunos espacios, pero que se hace frente justamente con ello, como decir, aquí estoy, ¿no? Entonces, en este camino, o no sé si tú en algún momento dado pensaste incluso quizás incorporarte a otra sociedad o viajar diciendo, aquí no, las cosas no están funcionando muy bien, o no sé si sabías cómo estuviera el movimiento en otros países, en algún momento, no sé si lo pensaste. No, lo cierto es que me pasó una cosa curiosa, y es que mis 20 años fueron bastante combativos, en el sentido de que empecé a hacer activismo bastante pronto. Y luego, pues me casé con una mujer que no estaba para nada en ese punto, y ya fue una cosa más de puertas adentro. Ya no, durante unos años fue algo que lo viví mucho en el ámbito cercano, y bueno, fue una forma de hacer un activismo, pues como digo, de proximidad. Nunca sentí la sensación de ser rechazada como mujer lesbiana, en absoluto. Y por otro lado, como he sido una persona muy apegada a mi familia, a pesar de las dificultades, pues siempre el amor ha estado por encima, y pues no he pensado en salir fuera. Y luego, cuando tuvimos a nuestra primera hija, enseguida, con la ley de Zapatero, se firmó la ley del matrimonio igualitario, con lo cual pudimos casarnos y entonces ya acceder a todos los derechos que necesitábamos. Con lo cual entendía que mi papel estaba aquí, en este país, donde las libertades empezaban a ser cada vez mayores, para seguir reivindicando, visibilizando, agradeciendo el vivir en una sociedad tolerante. Bien. En este sentido, bueno, nos estás contando, ¿no? Cómo es incluso importante el plano de lo político formal, por decir algo, por ejemplo, la ley, cuando hace un reconocimiento de estas características, como que también abona un cierto camino para la normalización de situaciones distintas, ¿no? O situaciones no entendidas como convencionales, como podría ser la cuestión del matrimonio igualitario. Pero en el plano de las experiencias que tú tuviste en el trayecto de tu vida, ¿qué situaciones han sido las más difíciles de hacer frente? No sé, podría pensar la cuestión de la relación con los hijos o qué ha sido lo que a ti te ha costado más horas, digamos, de atención. Si lo pienso, ha sido todo bastante sencillo. Es verdad que yo soy una persona echada para adelante Ujú. y súper positiva. Entonces, tengo la sensación de que todo ha ido bastante bien. Comparado todo aquello con lo que ha pasado ahora, con este tsunami, de darme cuenta de que en realidad soy un hombre transexual, digamos que todo lo demás ha sido bastante más fácil. Ahora ha sido mucho más complicado, porque por un lado soy una persona bastante pública en mi profesión, y, y bueno, ha sido enfrentarme no sé, a todo el sector turístico que me conoce desde hace décadas, enfrentarme a mis hijos, a mis 4 hijos,
que esto les ha venido de repente. Estamos en septiembre, estoy hablando de que esto ha sido un proceso que prácticamente empezó en junio para los demás. Yo cambié mi nombre en octubre, pero bueno, empecé hablando de ser una persona no binaria, ni hombre ni mujer, ni carne ni pescado, casi como para pedir permiso. Yo no me atrevía, pero claro, me metí en un lío brutal, porque encima siendo filólogo, para mí hablar con la E era muy complicado. Creo que eso ya es algo para las nuevas generaciones. Yo no, no, ya no puedo acostumbrarme. Y además no puedo pedirle a los demás que sepan o que adivinen en mí una persona de género neutro y que me hablen con la E. Para mí era dificilísimo. Entonces me di cuenta de que era más fácil. Bueno, por un lado hice un proceso trabajando con la unidad de atención a las personas trans. Por suerte en Canarias pues se hizo una ley en 2014 que permitió que se montaran unas unidades bastante vanguardistas, porque unen una persona de psicología con el cuerpo médico que te acoge, y sobre todo no ponen en cuestión lo que tú eres, no firman ellos un certificado de lo que tú eres, porque como ellos bien dicen y como la ciencia dice, no podemos, aunque abramos el cerebro de una persona trans, no podemos saber lo que es si ella no lo dice. Es algo que está en el cerebro de las personas. Una cosa que yo aprendí en todo este proceso es que el ser trans depende del momento en el que el baño de hormonas llega al feto, el momento del embarazo. Entonces hay veces en las que todo el resto de elementos se sexúa hacia un lado y el cerebro tiene un baño de hormonas en el lado contrario. Y como es el cerebro el que rige tu identidad, pues ahí es donde se produce la transexualidad. Es un hecho nunca elegido. Yo creo que si se pudiera elegir, nadie lo elegiría. No quiere decir que luego no se pueda estar muy a gusto y se pueda sentir orgullo de lo que uno es, pero creo que de entrada nadie lo elegiría, porque es como circular en el sentido contrario al resto del mundo. Las posibilidades de darte una bofetada con el coche son todas. Y además es cada día y en cada momento, en cada situación. Yo esta mañana, por ejemplo, pues, participé en un acto de trabajo bueno, era híbrido, con conexión online y también física, y yo sé que es muy chocante hoy por hoy, hasta que yo empiece con la hormonación, que será pronto, y luego con las operaciones, pues es complicado presentarme como Terry Mederos en masculino, y que luego salga una persona hablando y tenga esta voz. Sé que en los primeros 10 minutos de cualquier cosa que diga, nadie me va a atender porque van a estar pensando, pero ¿esto qué es? Y eso es señal de inteligencia. El ser humano, desde que es bebé, aprende a sexar a las personas que tiene delante. Es un instinto, con lo cual yo no soy de quienes van diciendo, desde luego, no entiendo cómo la gente me está haciendo sufrir con esto. Al revés, tengo unos rasgos externos que hacen sexuarme como mujer. Es normal, soy yo quien desde ya estoy eligiendo decir cómo me siento, y bueno, y agradezco mucho el respeto de las personas que intentan poco a poco llamarme Terry, que es mi nuevo nombre, o llamarme masculino, poquito a poco, es un proceso. Sí, porque además esto habla de qué tan rígidas son muchas veces las circunstancias de género, ¿no? Porque obviamente, además de estas interpretaciones que hay de cómo se puede quizás generar el hecho de la identidad transexual, pues también tendríamos que ver qué es lo que dicen las sociedades sobre qué significa ser hombre y mujer. Y si se tienen parámetros demasiado separados, pues obviamente que el contraste cuando alguien decide no cumplir con alguno de esos polos, pues es más marcado, ¿no? Entonces yo creo que también es bastante interesante desde el lado del estudio que puede hacer justamente el análisis de género, etcétera. Y bueno, perdón, hago rápidamente un pie de página para que guste, vaya apuntando incluso sus preguntas para que después pudiera externarlas si tuviera alguna duda o algún comentario. Bien, una pregunta que también estaba aquí pendiente. ¿Cómo ha sido tu relación
por ejemplo, con el feminismo. Claro, sabiendo que hay muchos feminismos, ¿no? Y que incluso actualmente en España hay una polémica muy fuerte donde una parte de unos feminismos están en contra de ciertas propuestas de ley en favor de la comunidad o de la comunidad trans. Entonces, no sé cómo ha sido ahí tu experiencia. Pues mire, para seguir con el relato, y ahora verás por qué hila esto con lo que me acabas de preguntar. Yo cuando este verano decidí sacar esto a la luz, lo hice porque me di cuenta de que me metía en YouTube y la única referencia que tenía sobre transexualidad eran vídeos de gente bastante joven que contaba pues su experiencia con la testosterona, etc. Y yo quería saber mucho más, quería saber temas de cómo influye esto en las familias, cómo influye en la maternidad, cómo influye en tu relación con el feminismo, cómo, bueno, un montón de cosas que no sabía. Entonces me dediqué a investigarlas en tiempo real. Y eso me sirvió muchísimo porque, bueno, en un periódico nacional, pues llegué a un acuerdo con ellos para poder sacar 8 capítulos en tiempo real de lo que iba pasando en esas 8 semanas y al mismo tiempo cada semana iba entrevistando a una persona del mundo o bien de la ciencia, o bien del feminismo, o bien del trabajo social, porque esta es una comunidad absolutamente golpeada. Es muy difícil para las personas trans encontrar trabajo, sobre todo si eres una mujer trans. Porque yo en unos meses, cuando me haya hormonado, nadie dirá que aquí había un cuerpo femenino. Pero las mujeres trans, las hormonas femeninas no cubren de esa manera los rasgos masculinos y eso es objeto de discriminación de por vida. Entonces, bueno, pues el tema laboral también es muy complicado, etcétera, etcétera. Eso me sirvió para salir del armario de una. Fue como decir, ahora ya casi que no tengo que explicar demasiado, porque está todo ahí y si alguien tiene duda, pues ya lo puede servir un poco de referencia. Pero me pasó que durante los primeros capítulos, los 7 primeros, recibí muchísimo apoyo de la comunidad trans que, bueno, tanto en redes como en los comentarios en el propio periódico, pues estaban muy contentos de que hubiera alguien de mi edad, con mi cierta visibilidad, con las circunstancias familiares y de pareja que tengo, pues dando un paso adelante y contando esto, ¿no? Pero en el momento en que hablé de feminismo, la comunidad LGTB se cayó, absolutamente. No hubo un solo comentario más. Es muy curioso. Y eso es porque, bueno, yo soy una persona profundamente feminista, eh, creo absolutamente en la igualdad y he luchado por ella durante muchos años. Cuando empezó mi proceso como persona trans, pues hubo cosas con las que estaba de acuerdo, pero otras cosas con las que no. Siento como que si eres feminista tienes que tener una serie de ideas preconcebidas y si eres persona trans tienes que tener también otras, como un tema corporativo. Y yo hay cosas en las que creo y cosas en las que no. Entonces, mi último capítulo, bueno, creo que fue el séptimo, perdón, se dedicó a feminismo y yo contaba que había, o sea, que era eh, muy importante que el mundo feminista aceptara que las mujeres no solamente son las mujeres que nacen con cuerpo femenino, sino que hay muchas diversidades. Por supuesto, una amplia mayoría del feminismo lo cree así, pero siempre hay un grupo de feministas que piensa que eso es una invasión del mundo de los hombres en el mundo de las mujeres. Eh, tengo el convencimiento absolutamente de que no es así. Creo que ningún hombre, bueno, no es fácil que un hombre que tiene los privilegios del patriarcado vaya hacia el sitio menos privilegiado de todos, siendo mujer y además mujer trans. Es digamos, el último de los escalones, por desgracia, en esa sociedad que tenemos. Creo que, desde luego, quien da ese paso es porque quiere vivir con honestidad. Entonces, así como veo eso, también veo que me parece injusto que por el hecho de ser una persona trans haya que protegerte, entre comillas, hasta el punto de que si durante un año has estado hormonándote, pues puedas competir en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de este verano, como mujer. Me parece tremendamente injusto comparado con las mujeres biológicas
que no han tenido la capacidad pulmonar desarrollada durante un montón de años, como las mujeres trans, han tenido un montón de circunstancias físicas que les dan una ventaja. Esto, dicho así, pues resultó muy hiriente para la comunidad trans. Después escuché que hay muchos deportes que no requieren fuerza y ahí pues seguro que tienen razón. Pero si se dan cuenta está muy polarizado el debate y creo que es una pena porque son dos causas que no pueden ser excluyentes. Yo lo creo así, sinceramente. Sí, de hecho, si partimos de la lógica de que tanto mujeres biológicas, que se le llaman, como personas trans, de todas formas son cuerpos excluidos. Es decir, son personas que están viviendo la experiencia que significa estar, como señalabas, en una escala, en una jerarquía social que podemos reconocer precisamente estamental, casi casi, ¿no? Entonces, quizás se pierde esa noción del hecho de que hay una correspondencia de intereses y de preocupaciones en el sentido de que está la exclusión de frente, ¿no? En ese sentido, yo no sé si tú pudieras ver que si acaso es posible o qué tan necesaria es la integración de diversas luchas, porque aquí estamos hablando de género, pero quizás integrar en ello las luchas ecologistas. Creo que en tu experiencia personal, profesional, puede haber quizás ese diálogo también, o no sé cómo tú lo has podido establecer si es que ha sido así. Lo cierto es que las personas estarán ustedes de acuerdo conmigo en que somos muy transversales. Ujú. Tenemos causas muy transversales en nosotros. Bueno, pues en mi caso, el tema lésbico durante muchos años, que por supuesto tengo una enorme sensibilidad hacia él porque lo he vivido en primera persona, pero por otro lado, el tema trans, el feminismo, el ser una persona preocupada, muy preocupada por el medio ambiente, el trabajar en innovación, bueno, al final son un montón de causas y yo diría que queda muy bien decir que hay que unirlas todas, pero explíquenme cómo. Creo que no es muy realista. Creo que eso, pues bueno, queda bonito decirlo, pero yo en lo que creo es en las luchas personales. Y incluso la palabra lucha me queda grande, porque creo que no es una lucha, creo que es un ejercicio de afecto hacia tu causa, de afecto hacia la empatía hacia otras causas que no son la tuya y que tenemos que aprender. Es que yo puedo ser una persona muy sensible a lo que a mí me toca y no tener sensibilidad ninguna hacia muchas otras que no conozco. De hecho, es así. Y quiero aprender de muchas otras cosas que hoy por hoy no están en mi agenda porque ni siquiera me han tocado por haber nacido donde he nacido y por vivir en un país donde, bueno, con unas características determinadas. Creo que al final lo interesante es que si aprendemos a hablarnos en primera persona, bueno, creo que a dar pasos para hablar de lo personal en la medida en que queramos. Creo que eso tiende un montón de puentes y al final se consigue esa transversalidad de manera implícita. Con lo cual, creo que es un tema que ahí tiene que trascender más allá de lo político y tiene que ir a lo personal. Estamos en un mundo cada vez más diverso y tenemos que ser capaces de integrarlo. Fíjense, por ejemplo, yo tengo que luchar mucho, les parecerá curioso, pero tengo que luchar mucho contra la transfobia, porque sin querer la tengo interiorizada. Me educaron diciendo, esto no está bien, y por eso probablemente he tardado 50 años en darme cuenta de que era capaz de dar el paso adelante. Ni siquiera era consciente. Ahí es poco, ¿no? Con lo cual, creo que es muy importante que hagamos el esfuerzo de quitarnos de encima las estructuras que nos están limitando, para que realmente veamos enfrente a las personas con esos valores que trascienden muchísimo esos cajones en los que nos hemos metido, que a veces nos hacen falta para muchas cosas, pero no para otras. Y encima son causa de sufrimiento para muchísimos colectivos. Sí, porque yo creo que es muy importante esto que señalabas de cómo estas experiencias personales nos pueden abrir las posibilidades de procesos de apertura o de empatía con otras causas, ¿no? E incluso tener la mirada atenta y despierta
para dificultades o situaciones que están viviendo otras personas que nosotros quizás ni siquiera estamos imaginando. Hoy, incluso a veces hasta por cuestiones hasta de contextos culturales, porque, por ejemplo, acá para los latinoamericanos nos es más sencillo percibir, por ejemplo, los asuntos del colonialismo, cómo lo hemos estado viviendo, incluso hasta en el lenguaje, en las posturas, hasta en las luchas mismas que son encabezadas por ciertos sectores, incluso ciertos feminismos, etcétera. Entonces, yo creo que esta experiencia de la exclusión, en cierta manera, bueno, no la exclusión, sino al menos de lo que han sido sus resultados en lo actual para territorios como el nuestro, nos puede abrir más la mente, por decirlo de alguna forma, hacia ese lado, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿tú cómo verías hacia adelante? ¿Cuál sería, crees tú, tu proceso hacia adelante? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que venga, por decirlo de alguna forma? Pues tengo curiosidad por ver cómo me siento cuando empiezo a hormonarme. Tengo curiosidad por si conseguiré por fin que mis hijos me llamen papi. Y creo que fuera de casa va a ser todo mucho más fácil. El momento en el que mi apariencia externa bueno, ayuda a que las personas me puedan clasificar rápidamente y en un restaurante o en una tienda, pues no me digan señora, pues me voy a sentir muchísimo mejor. Por otro lado, bueno, tengo también cierta curiosidad porque no se crean que esto es solamente una cuestión de la sociedad. Em, mi mujer es una persona también muy feminista, ella es sexóloga y es una mujer pues muy combativa en el buen sentido. Y empieza a cogerme en falta con temas en los que cree que estoy llegando muy rápido a ciertos privilegios patriarcales. Y eso me hace, bueno, y también mi propio espíritu crítico, me hace sentir como que estoy entre dos aguas y que puedo de alguna manera ejemplificar cosas que antes era difícil porque hablaba desde el lado de las mujeres. Ahora y a medida que pasen años, pues creo que voy a poder estar en una situación privilegiada en la que espero poder usar mi voz para poder contar mejor dónde están a veces las dificultades entre los sexos para entendernos. Y bueno, aún así creo que muchísimo tendré que aprenderlo de las nuevas generaciones, porque nosotros, bueno, quienes estamos en mi generación, eh, hemos estado muy compartimentados, pero la gente ahora, igual que para el tema digital, cambia mucho el ser nativo digital. Creo que para este tema del género y de la mochila que llevamos por el sexo al que pertenecemos, creo que la juventud lo tiene muchísimo más asumido y probablemente quienes nos escuchen, muchas de las personas dirán, pero si esto lo tenemos superado, porque es que la gente joven, por suerte ya, cuando lo dejan, cuando viven en países en los que pueden expresarse libremente, tienen las cosas muchísimo más claras y está mucho menos compartimentada mentalmente. Sí, pues de hecho a mí me llama la atención esto que señalas, ¿no? El asunto de cómo es importante o será ya es importante para ti el hecho de pensar que te llamen papi o que te traten como un hombre. Y esto yo creo que refleja el que el propio lenguaje genera mundos, ¿no? O sea, es decir, tiene un sentido simbólico donde la realidad misma se lee de cierta manera a partir del propio lenguaje. Entonces, a lo mejor, sí, a mí en lo personal también, por ejemplo, me es difícil utilizar el lenguaje incluyente cuando ocupa la E. Sin embargo, lo utilizo, lo desdoblo o bien utilizo otros términos y no necesariamente por mí, sino por quienes me están escuchando también, ¿no? Es decir, como qué le es importante para otras personas. Entonces, por ahí va. Y pues no sé si quisieras, antes de pasar a la etapa, al momento, digamos, de preguntas, respuestas, comentar alguna otra cosa que te parezca importante compartir con este público, digamos, de aquí, de nuestra universidad, y algunas otras personas que están también participando de otro. Adelante, Ter. Pues yo quería acabar diciéndoles que bueno, el hecho de que ustedes me hayan invitado para esta charla me hace darme cuenta de, del perfil de la educación que están intentando transmitir a su alumnado,
porque este es un tema muy, muy, muy controvertido, muy complicado. Nos toca a todos mucho en una fibra que está muy dentro, ya sea en contra o a favor, porque es una realidad muy difícil. Entonces, el hecho de que ustedes lo hayan querido visibilizar así y además con esa participación del profesorado, sus caras al escucharme reflejan una apertura de mente que bueno, a mí me llena de, bueno, me congratula muchísimo y por eso quería darles las felicidades porque creo que habla muy bien de su comunidad educativa. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Terry. Y desde luego la intención era, pues, no únicamente abrir el espacio para una temática semejante, sino también me parecía muy interesante hacer este experimento, vamos a decirlo de alguna manera, de con alguien que está tan lejos, ¿no? O sea, pero tan lejos, digamos, en lo geográfico, pero que tiene cercanías en lo que se refiere a las cuestiones culturales, porque al final, pues estamos hablando el mismo idioma, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que eso era uno de los aspectos que también me parecía interesante poner en esta mesa, ¿no? Entonces, hablar, incluso utilizar desde esta intención de nuestra institución de abrir los espacios y estar en contacto con el mundo y la comunidad global, etcétera, pues también esto es muy importante para ese mismo lenguaje, ¿no? Para esa misma intención. Entonces, pues si no hubiera alguna otra cosa, abriríamos en la oportunidad y los micrófonos para quien quisiera preguntar algo o comentar algo y pudiera ir levantando su manita, ya sea virtual o su manita física, como estoy viendo que Rodrigo está pidiendo la palabra. Y pues adelante, Rodrigo. Gracias, Alfredo, y gracias, Terry, por la conversación. Un par de preguntas. La primera, en un plano un tanto más personal, ¿cómo fue esa transición de pasar de una fase, por llamarle de alguna manera, de lesbianismo a ya decir trans? ¿Qué fue lo que motivó? ¿Hubo algún acontecimiento en particular o qué hay detrás de fondo que provoca esa transición? Y la otra pregunta, en términos ya pues más generales y en lo general, evidentemente, ¿cuál es la percepción y la recepción en España en relación a estos temas? Y ya en concreto, en relación a la gente con nombre y apellido. Pues la primera pregunta fue algo muy concreto, el detonante. Fue hace 2 años. Yo estaba muy feliz en mi vida. Mi mujer, que es matrona, decidió hacer un máster en sexología y conoció a una persona, bueno, entre sus compañeros, una de ellas es una persona no binaria que pasó unas vacaciones en nuestra casa y me entrevistó con motivo de su trabajo de fin de máster. Y en esa entrevista empezó a preguntarme cosas sobre mi infancia. Y fue la primera vez que alguien me preguntaba y me escuchaba con atención sobre lo que yo sentía cuando era pequeño. Eso, ya digo, fue hace 2 años y tardé 1 año más en ir interiorizando todo aquello. Se me quedó dentro y no paraba de darle vueltas de forma pues, recurrente. Y llegó un momento en que dije, yo quiero cambiar mi nombre, yo no me siento representada cuando me hablan en femenino, pero no era capaz de pensar en nada más. De hecho, cuando ya empecé, o sea, de repente hace muy poquitos meses, en abril, fui a mi reconocimiento ginecológico por el tema del cáncer de mama, que todavía sigo yendo a controles, que ya está superado, y de repente me salió decirle a la médica, ¿usted cree que yo podría hormonarme a pesar de haber tenido un cáncer de mama? Y me dijo, bueno, es una pregunta complicada porque como habría que hormonarte y tu cáncer puede haber sido hormonodependiente, pues tendría que preguntar, ¿y aquello ya? O sea, hice una consulta al hospital directamente, en el hospital dijeron que sí y yo salí de aquella consulta como si no caminara, iba flotando. O sea, fue una reacción absolutamente
sin filtros, no pasó por nadie, nadie me dijo nada. O sea, yo iba como si otra vez tuviera 8 años y dijera, ahora sí, ahora puedo ser yo, puedo ser la persona que yo creía. Bueno, cuando llegué a casa, imagínense, mi mujer me decía, bueno, esto habrá que verlo, pero claro, y como hablamos con mucha apertura, me dijo, tienes que entender que yo sí soy una mujer lesbiana. Yo te quiero muchísimo, pero yo no sé por dónde va a ir mi deseo. Y yo no voy a cambiar mi deseo para ajustarlo al tuyo. Entonces yo le dije, por supuesto, con eso contamos y haremos el camino que podamos hacer. Pero aún así yo enseguida rebajé mis pretensiones y le dije, pero yo creo que más bien soy una persona de género neutro, como diciendo, yo no puedo renunciar a la felicidad con ella, yo no puedo tirar mi vida. Y entonces estuve ahí unos meses hasta que me ayudó el psicólogo a decirme, yo creo, a lo que te estoy escuchando, que tú no te estás permitiendo decir lo que realmente sientes. Entonces ya me atreví a expresar, soy un hombre, y ahí vino todo lo demás. Y tu segunda pregunta es cómo está la cuestión en España. En España acaba de haber un debate muy grande por la ley trans. Al final ha salido, está ya en trámite y va a permitir una cosa muy importante, que es que la gente joven, las infancias trans, puedan cambiar su nombre con facilidad y puedan, creo que antes de los 18 años, que es ahora cuando puedes acceder a lo que necesites, ya sea para retrasar la pubertad o para empezar a hormonarte, pues se ha bajado a los 16. Entonces esa ley creo que va a traer cosas muy buenas, pero ha supuesto, como tenemos los totalitarismos avanzando en España también, pues ha supuesto una lucha tremenda en la calle. Con lo cual, bueno, pues estamos un poco en ello. Muchas gracias, Terry, muchas gracias, Rodrigo. Sí, en efecto, vemos, ¿no? Que hay una resonancia que ha llegado incluso hasta México en el sentido de lo que está pasando allá y que incluso figuras connotadas del feminismo han salido completamente en contra de esta ley, ¿no? Y lo verbalizan en redes sociales y se colocan en una postura que incluso en algunos casos podría calificarse ya de plano de transfobia, ¿no? Digo, yo lo puedo decir de plano con esas palabras, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Terry. No sé, a ver quién más quisiera, si quisiera alguien levantar la mano y hacer alguna pregunta, pues estamos también abiertos a ello. A ver quién más. Y mientras tanto, si quieren, les aclaro una cosa Sí, interesante, adelante. porque da cierto miedo pensar en las infancias trans, y además con razón. Yo he visto algún documental en el que he podido ver un poco la sensación de que a los niños y las niñas a veces se les habla de cosas de las que no tienen ellos, en las que de ellos no tienen que pensar. Quizá personas que intentamos ser muy avanzadas, pues empezamos a decirles, tú puedes ser lo que tú quieras, vive con... Quizás les metemos cosas en la cabeza antes de que ellos lleguen. Y eso con la nueva ley no, para nada, se está hablando de que se hormone a la infancia trans, porque es que nunca se hormona la infancia trans. Eso es algo, lo que se hace es que se les acompaña y se les escucha. Y sí es muy importante que si ellos dicen, motu propio, que son niños o son niñas, se pueda en el colegio hablar, se pueda enseguida darles las facilidades para que no tengan que llevar la ropa que no quieren. Esa es la parte que creo que es muy importante. Ahora, no confundamos eso con que a los niños se les esté hormonando siendo niños, eso es absolutamente incierto. Por otro, lo que sí se puede hacer es, cuando ya son adolescentes, escucharles, saber cómo se sienten, si quieren retrasar la pubertad hasta que tengan las cosas más claras. Bueno, son cosas que se pueden ir haciendo y que son muy interesantes, ¿no? Sí, de hecho acá también hay ese tipo de reacciones ante las propuestas coincidentes como las que ha habido en la Ciudad de México, en el sentido de reconocer las infancias trans. Inmediatamente la voz popular, digamos, vertida en las propias redes sociales, por ejemplo, ¿qué es lo que interpretan? Ah, ya van a poderles cambiar de sexo sus papás a los niños. O sea, hay una incomprensión de lo que se está incluso proponiendo, porque en principio ni siquiera se presta mucha gente a leer
lo que se está diciendo. Entonces, yo creo que eso refleja bastante todavía estas percepciones en donde coinciden pues varios países, varios territorios en el sentido de esta exclusión que provoca la heteronormatividad, ¿no? Es decir, todas las reglas que plantea el hecho de que lo heterosexual sea lo entre comillas normal. Entonces, por ahí yo creo que va bastante. Está levantando la mano Enrique. Enrique, adelante, por favor. Hola, Terry. Tengo una pregunta. Más que nada, siento que a lo mejor sería como un tipo de orientación para una persona, digamos que como yo, que es como heterosexual, cisgénero, sin tanta adentramiento a este tipo de cosas. Y es un poco personal, es como, para ti, ¿qué fue, digamos que el momento más duro, bueno, en comparación? O sea, son dos puntos en los que tengo en mente. Tú cuando decidiste o cuando aceptaste o tuviste la transición, o sea, el momento de decir, ok, tengo que hacer la transición, o una vez ya como hombre, pues trans, la sociedad y todos los prejuicios slash trabas que te ponen, o sea, y a mí como no conozco a nadie de primera mano, pero si llegara a conocer a alguien, sí me gustaría saber en qué punto es más, puedo apoyar más. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad es que tu pregunta es oro molido por la sensibilidad que muestra, ¿no? Mira, empezando por lo primero que preguntabas, para mí lo más difícil han sido mis hijos. De hecho, es un tema que no tengo cerrado. Si tienen una ocasión, si alguien tiene interés en seguir estos 8 capítulos y entran bueno, ponen en internet Terry Mederos Transbitácora, ahí pueden ver lo que se publicó y pueden ver cómo fue exactamente el miedo que yo tenía cuando, porque creo que el tercer capítulo o el cuarto está dedicado a mis hijos y yo tenía mucho miedo a que me rechazaran. Encima, mis hijos son hijos de madres divorciadas y tenía miedo incluso de que quisieran irse a vivir con su otra madre porque les diera vergüenza estar con una persona rara. La verdad es que eso me costó muchísimo más que la parte social. Es cierto que yo no era capaz de contar esto socialmente, no hubiera sido nunca capaz si no hubiera tenido antes el apoyo de mi familia. Este verano ha sido tan intenso. Cada semana en que yo iba avanzando, iba descubriendo cosas, iba aprendiendo, porque a medida que yo iba a las consultas también de psicólogos, médicos, o hablaba con expertos, sexólogos, gente que me contaba en qué consistía esto, porque yo no sabía bien lo que era la transexualidad ni de dónde venía, me iba reafirmando, iba entendiendo, iba viendo las cosas que a mí me sonaban y me resonaban dentro. Entonces, a medida que iba avanzando, pues era más capaz de expresarle cosas a mis hijos. Hubo hubo alguna situación en mi casa en que acabamos todos llorando. También tuve el apoyo enorme de mi mujer que ayudó a que los niños pudieran expresarse más en casa, pudieran expresar todo aquello que no les gustaba, que pudieran decir no quiero una persona rara aquí, no quiero que mis amigos pasen vergüenza o pasar vergüenza con mis amigos por esto. Bueno, el poder un poco verbalizar las cosas hizo que esto saliera. Y fue, una vez pasada esa parte, la parte de haber vuelto después a trabajar, después de las vacaciones, y haber expresado lo que soy, me la he facilitado yo mismo, porque mandé un comunicado en la empresa antes de incorporarme, diciendo que la realidad y que por favor me trataran en masculino, que estaba en un proceso, que en los próximos meses verían cambios físicos, pero que desde ya por favor me trataran por mi sexo sentido. Y después de eso, pues digamos que no he tenido miedo hoy mismo en aquel acto que les contaba antes, no he tenido miedo de decirle a la presentadora, por favor, trátame en masculino, soy una persona en tránsito, en transición de género. Y bueno, prefiero contarlo antes que la gente esté preguntándose muchas cosas y no sabiendo, porque además no saben hasta qué punto te están molestando
o te están faltando al respeto. Y eso tiene que ver con el segundo que preguntabas. Creo que mucha gente acaba hablando en femenino porque, claro, no recuerdan, o sea, sobre la marcha lo que ven es mi voz, la forma de mi cuerpo y intentan no ofenderme y se van al femenino. Creo que como persona cisexual y heterosexual, creo que apoyas mucho a las personas que somos diversas si, por un lado, no tienes miedo de preguntar, oye, ¿cómo te gustaría que te tratara? A mí me sabe a gloria cuando ahora voy a la unidad trans y cada vez que entro en un médico que no conozco o una médica me dice, ¿cuál es tu nombre? Porque aunque salga ahí María Teresa Mederos, saben que soy una persona en tránsito. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo quieres que te llame? ¿Con qué pronombre? Eso ya hace que la otra persona se sienta absolutamente cómoda para relacionarse bien contigo y se sienta bien tratada. Así que muchísimas gracias por la pregunta, Enrique. No, gracias por compartir. Que incluso esto viene hasta con algunas de las preocupaciones que la comunidad con unos rasgos homofóbicos llega a decir, dice, ahora ya no sé ni cómo decirles, pues pregúntales, ¿no? Esa es la lógica, porque muchas veces pasa eso, como si la situación de no saber cómo dirigirse a una persona en primer momento fuera realmente un obstáculo insalvable, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy bueno relacionado con la pregunta de Enrique. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta, puede levantar la mano virtual o la mano directamente para entonces cederles la voz. Bien, no sé si se me está escapando alguien. Sí, Marco, adelante, por favor. Bueno, más que pregunta, es un comentario hacia Terry. Agradecerte este espacio que nos das de escucharte, de aprender de ti, porque no deja de ser un testimonio lleno de valentía, aún en estos tiempos en que pues ya hay demasiada apertura para estos temas, se requiere pues realmente valentía desde mi punto de vista, porque se trata de vivir contracorriente. Estamos en un mundo heteronormado, en un patriarcado, donde un testimonio como el tuyo pues realmente es muy valioso, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que la gran parte de la audiencia en este momento pues son jóvenes universitarios. Yo me remonto a mi etapa de estudiante universitario. Esto era impensable, o sea, tener un espacio como este, tratar estos temas fuera de toda realidad, ¿no? Entonces es muy valioso y yo lo aplaudo que en estos momentos personas pues de mi generación, que estamos por encima de los 50 años, tengamos esta oportunidad de tener conversaciones como la tuya y que las podamos compartir con los jóvenes que están aquí ahorita escuchando esto, porque eso es lo que va a permitir hacer un cambio realmente total, dando visibilidad a estas realidades, a estas personas, pero que solamente se logra a través de testimonios como el tuyo, que son valiosos y que yo en lo personal agradezco. Y de la misma manera agradezco a los jóvenes que se conectaron, porque pues eso indica que ya hay un camino abierto a la aceptación, al cambio, a la apertura. Entonces estos espacios y hacer esta comunión de una persona cuya realidad es la que tú nos compartes en este momento y la realidad que estas nuevas generaciones están viviendo, pues creo que es muy valioso. Entonces, pues gracias por tu conversación, Terry. Por tu comentario, Marco. La verdad es que dan ganas de ir a estudiar allí al Tecnológico de Monterrey, porque solamente con ver el ambiente que hay entre ustedes, ya imaginas el resto. Así que participar. Creo que tengo más la conexión a internet ahora mismo. No sé si me oyen bien. Un poquito, sí. Pero creo que sí te hemos estado escuchando. Adelante. Perfecto, perfecto. Y este tiempo además de conversación preparando esta sesión de hoy, la verdad es que ha sido también estupenda. Así que no puedo sino felicitarles y darles las gracias por esta iniciativa.
Pues muchas gracias, Terry. No sé si haya alguien más que quisiera comentar algo antes de estar cerrando nuestro espacio. Sí, Jair, adelante. Gracias. Pues primero que nada, buenas tardes a todos, todas. Eh, bueno, yo tenía una duda. ¿Cuál es, bueno, especialmente para usted, Terry, es con respecto al lenguaje inclusivo, ¿no? Que ahorita está un poco pues, en polémica, que la RAE dice algo, algunos pues, literatura dicen otra cosa, entonces expertos, entonces no sería como cuál es su postura, ¿no? Respecto al tema. Gracias. Eh, Gracias, Yair, por tu pregunta. La verdad es que tengo ahí como varios, el gorro de mujer durante, o sea, de persona socializada mujer durante más de 50 años, que bueno, he luchado mucho por el lenguaje inclusivo. Tengo el gorro también de persona filóloga, porque, bueno, estoy de acuerdo con la academia en muchas cosas, pero en esta estoy absolutamente en desacuerdo. Creo, y además lo decía antes Alfredo, la, o sea, la realidad es la que tiene que ir conformando el lenguaje, no al revés. No tenemos que constreñirnos al lenguaje. De hecho, cada año se aprueban un montón de términos nuevos porque va cambiando la realidad. Entonces, creo que el lenguaje tiene que ir cambiando y tiene que ser muchísimo más inclusivo con las mujeres. Es verdad que no es fácil, que durante el año de todas las guías que puedo, de la guía Cervantes, de intentar hablar de la cansina, porque todas, todos, todes es complicado cuando lo tienes que repetir varias veces. Intento siempre hacer un guiño desde a hombres y mujeres. Intento hablar con palabras como alumnado, profesorado, ciudadanía, para no tener que estar desdoblando el lenguaje. Y por otro lado, con el tema de las personas no binarias, pues tengo muy resuelto el tema de cómo puedo mejorar en incluir términos que utilizas, sino con las actividades de intentar no dar por hecho que la persona que tienes delante está, digamos, en un lado o en otro totalmente marcado, sino que puede haber muchos ladrillos rosas y azules mezclados y es un mundo y esto es un espectro en que te puedes situar en un lado o en otro. Creo que el lenguaje no puede ser más importante que las personas. El lenguaje, con lo cual, por mucha filología, por muchos sillones que tenga la Real Academia, señores, que son casi todos señores de la Real Academia Española, por favor bájense de los sillones y vengan a la realidad, que no se puede usar el lenguaje como vehículo para discriminar. Tenemos que ser mucho más abiertos que eso y más listos, porque somos capaces de, si queremos, somos muy capaces. Fíjense que la vicepresidenta de España, la antigua, de hace unos meses, Carmen Calvo, pidió a la Real Academia un análisis de cómo se puede usar un lenguaje mucho más inclusivo y se hicieron de rogar, tardaron meses en contestar y fue una contestación como diciendo, nos importa nada lo que ustedes están pidiéndonos, porque no creemos en esto y la lengua es la lengua y no nos vengan a cambiar un tema de siglos. Con lo cual, bueno, pues no sé si eso te contesta, pero mi postura es muy clara. Las personas delante del lenguaje. Muchas Muy gracias. bien. Gracias, Jair. Gracias, Terry, por la respuesta. Pues no sé si hay alguien más que quisiera para dar una última pregunta antes de estarnos despidiendo y entonces ya pasar a justamente esto, ¿no? Agradecer. Frida, adelante, por favor. Buenas tardes. Me disculpo por mi cámara, es que también me está fallando mucho el internet, pero tenía una pregunta para usted, Terry. Antes que nada, muchas gracias por la plática y va dirigido sobre su post en la Transpitácora. Y yo, por ejemplo, cuando leí sobre su posición en el feminismo, bueno, considero que cuando o sea,
yo, me refiero a mí misma, cuando una está dentro del feminismo y creo que entre nosotras hay mucho apoyo para que compartamos nuestras opiniones y nuestras teorías, creo que se hace más propenso a escuchar las diferentes posturas que tenemos y, por ejemplo, siento que también hay lugar para que exista, no sé, estos comentarios sobre eh, la pertenencia de las mujeres trans y mi pregunta es con respecto a cómo usted, como hombre trans, ha sentido que cambia su lugar en el feminismo y, por ejemplo, ¿cómo sería el proceso para ya haber experimentado el feminismo en primera persona? Ahora lo ve de manera externa. Em, el primer contacto que tuve con esto fue a los 5 minutos de expresarle a mi mujer, soy un hombre trans, cuando ya, después de haber vivido muchas conversaciones, por fin fui capaz de hablar así, ¿no? De expresarlo, de aceptarlo. Entonces, lo siguiente que le dije fue, pero no voy a dejar de luchar por las causas de las mujeres. Y me miró y me dijo, ¿quién te ha dicho que nos haga falta? Lo decía con cierto retintín, como diciendo, ¿vienes aquí de sobrado? Entonces, bueno, me hizo revisarme. Creo que de alguna manera tengo que encontrar mi sitio en el feminismo. Creo que los hombres feministas, que por suerte son muchos y muy valiosos, pues bueno, como no, digamos que tienen ese trabajo más hecho. Yo estoy llegando de nuevas y a pesar de ser profundamente feminista, tengo que encontrar un sitio como hombre donde no esté, donde tenga mucho respeto y escuche mucho qué es lo que se espera de los hombres desde el feminismo. Con lo cual, bueno, pues es un trabajo que tendré que ir haciendo a lo largo de los próximos tiempos. Por otro lado, sí que noto que en el mundo, por ejemplo, de la innovación y la tecnología, donde por desgracia hay muy pocas mujeres, el mundo de la ciencia, etcétera, pues como que tienes todo mucho más resuelto si eres un hombre. Seguramente me inviten más a dar conferencias, seguramente tenga una serie de facilidades de las o sea, por las que yo siempre he protestado. Con lo cual, pues tengo que encontrar la manera de ayudar a mis compañeros de género a entender que no puede haber un foro de todo hombres para hablar de, de ningún tema, porque es que estaríamos perdiendo la diversidad y la riqueza que nos dan los equipos multidisciplinares y el género es una de las variables más importantes, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Frida, por tu pregunta y desde luego también muchas gracias a Terry por la respuesta y desde luego agradecemos, Terry, por esta oportunidad que nos diste de platicar un rato con nosotros y pues no nos queda más que despedirnos acá, despedir también a quienes estuvieron haciéndonos a favor de estarse conectando y pues no sé si quisieras decir algún otro último mensaje para cortar por este momento. Pues quería decirles para cerrar que me voy con mucha ilusión porque digamos que el poder hablar de siendo yo mismo pues es una diferencia muy grande con esta mañana cuando he hablado de que temas de trabajo, intentando agravar un poco mi voz para no sorprender tanto, intentando pasar un poco desapercibido. Entonces el sentirme tan bien tratado, bueno, de alguna manera me siento entre amigos y bueno, les agradezco mucho. A lo mejor a ustedes les ha servido para conocer un poquito más esta realidad, pero a mí desde luego me ha servido muchísimo para refrendarme, para darme tranquilidad, para entender que otro mundo es posible y esta tarde pues ha sido una prueba de ello. Así que muchísimas gracias y un gran abrazo desde aquí.
Muchas gracias, Terry. Y yo la última petición que haría, no solo a ti, sino al resto de quienes estamos acá, es que quienes puedan, prendan su cámara para que hagamos ahora sí que nuestra foto de recuerdo. Y si no les da pena, pues podamos hacerlo. Entonces, tomarla, vayan prendiendo sus cámaras, quienes gusten, quienes quieran salir en la foto ahí para compartirla en el Face o donde sea. Entonces, para ver quién va a estar. Entonces, voy tomando a la de 3. A ver quién más está. Bueno, estoy viendo que alguien más se conecte. Bueno, muestren su carita. Muchas gracias. Disculpen que de golpe les dije porque como que quizás nos agarra un poco despeinados, pero ahí estamos. Entonces, a la de 3. 1, 2, 3. Y déjenme tomar otra para que los que quedaron como fuera del foco que a veces pasa, ¿no? Permítanme tantito porque no lo preparé bien. Esto se me pasó, ya saben, ¿no? Nunca falta que en esto de las preparaciones de algo se nos pasa. Por supuesto. ¿No? Permítanme, ahí está, a ver. Y va otra entonces. A ver, estoy tomando aquí otra. Y la última, porque creo que hay unos que están en el otro lado. Ahí está. 1, 2, 3. Bien. Bueno, ya gracias, ya tomé las fotos, ya las pegué por aquí. Bien, pues entonces, regresando ya nada más para decir, pues muchas gracias, Terry, muchas gracias a todos y todas que todas que nos acompañaron, pues seguimos en comunicación, entonces Terry también seguimos en contacto pronto, ¿no? Y estaré compartiendo la grabación en algunos canales y también desde luego con el canvas de nuestros grupos cuando así convenga. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego todos, hasta luego todas, hasta luego Terry. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Gracias.